Y pues listo. Bueno, pues buenas tardes, noches. Hola a todas, bienvenidas a esta reunión. Les presento a Laura, que yo sé que ya la conocen, a Laura Ortiz, que ya la leyeron y que por eso están por acá en la charla. Pues nada, Laura, ya te platicaba un poco sobre esta dinámica. Todas las personas que asisten a estas charlas ya leyeron los cuentos, ya tuvieron la experiencia como Un libro. pues sí, de leerlos, de reflexionarlos un ratito. Y pues un poco esta charla sería como para, pues, a ver, voy a silenciar porque oigo un ruido, pero no sé quién es. A ver, ya. Un poco para cerrar esta experiencia de lectura con Sofoco. Sofoco yo lo leí en la edición, no en la edición de Polilla, de hecho, la leí en digital, lo leí en digital porque llegó por azares del destino, ni siquiera sé por qué llegué a él y fue una experiencia muy preciosa. Y luego conocí también tu experiencia como mediadora de lectura, también como promotora de lectura, y eso me pareció precioso también, como que ahí un poco tuvo sentido mucho de mi vida. Y pues un poco la reunión es para eso, para platicar de tu libro. Entonces, normalmente empiezo yo con las preguntas porque luego les da pena o como para abrir la conversación. Entonces, a mí me gustaría como saber, yo sé que ya no vives en Colombia, si no me equivoco. Ahora estoy de regreso en Colombia. Qué bueno, Sí. porque uno de los cuentos me parecía como que un personaje estaba muy triste por ya no estar en donde estaba y de hecho es de los cuentos que más me han gustado los besos. O sea, la vez pasada me preguntaron cuál era mi beso favorito de personajes literarios y pensé en ellos. Pero bueno, entonces yo quería decirte cómo ha sido tu experiencia ahora que su foco está llegando como a otros espacios, territorios, conocer a otras lectoras, a otras experiencias de lectura de estos cuentos. Para mí fueron maravillosos, creo que además son muy emotivos, con personajes que cargan también muchas historias, tanto violentas como otras esperanzadoras, pero pues no sé, ahora que estás acá con nosotros y aprovechando, me gustaría saber cómo ha sido para ti esto, ¿no? Como que no sé cuándo fueron publicados por primera vez, pero sí sé que ya ha pasado tiempo, entonces cómo ha sido como verlos trasladarse a otros lugares, considerando que además siento yo que de repente hay muchas cosas similares también, yo que vivo en México, ¿no? Como estas experiencias. Bueno, muchas gracias por tu invitación y muchas gracias a todas por estar acá, por pasar este rato charlando de este libro. Em, el libro era parte de era mi tesis de la maestría. Yo hice una maestría en escritura creativa en Buenos Aires. Y para graduarnos de la maestría teníamos que hacer como una pequeña obra para que nos pudiéramos graduar. Y a mí me empezó a gustar, como que dije, bueno, no están tan feos estos cuentos, puede que sean interesantes. Y además sentía como una responsabilidad, ¿no? Cuando uno crea algo, le está dando vida a algo, así sea algo imaginario, pues uno ya es responsable como de esa creación. Y yo decía, no quiero que queden como en un cajón, quiero honrar como todo el tiempo que, no sé si sea bueno, yo decía en ese momento, no sé si es una gran obra literaria, pero le quiero dar un lugar. Y ahí los terminé, digamos que terminé de armar lo que sería ya Sofoco y lo envié a un concurso en Colombia, que es el concurso Elisa Mujica, que es un concurso para escritoras, mujeres colombianas. Y con la buena suerte que Sofoco se ganó ese premio. Y ahí se publicó en el 2021 por Laguna Libros en Colombia. Primero fue en Colombia. Y fue muy fuerte porque coincidió con el gran paro que hubo en el 2001 en Colombia. Y muchas de las razones del paro pues se juntaron muchas cosas, ¿no? Había mucha pobreza,
siempre hay mucha pobreza en Colombia, pero esto ha aumentado por la pandemia, mucha represión policial, quisieron hacer como una gran reforma, una reforma tributaria, pero que iba a ser terrible, sobre todo con las clases populares, y hubo un alzamiento popular muy gigante que entre los reclamos que tenía era la paz, ¿no? Porque nosotros llevamos 50 años de conflicto armado. Em, y ahí fue muy interesante porque el libro como que se unió con un momento histórico y la gente que lo leía en ese momento del paro, pues estaba todo muy a flor de piel y me escribían como llorando, o sea, era como que resonó muy fuerte con lo que estaba pasando en el país, ¿no? Como que el inconsciente de la guerra estaba saliendo a flote. Y luego el libro ha tenido suerte, entonces apareció en España por una editorial chiquita que se llama Barrett, en Sevilla, apareció en Chile también, en Argentina y ahorita en México. Y ha sido muy interesante de ver, ¿no? Como, porque digamos, en Argentina, la editora a la que quiero mucho, igual ella me decía como, ay, sí, esto es como un libro de terror tropical. Y yo le decía, no, esto no es terror, esto es mi país, o sea, esto no es Mariana Enríquez, como esto pasa. Y mi intención nunca fue escribir un libro de terror, entonces eso me parecía muy raro. O en España también me he dado cuenta que lo que más les gusta es como el cuento de amor, el de la bruja, que es como el menos que tiene que ver con la guerra. Y de hecho, sí estaba pensando que va a ser muy interesante. Ustedes son las primeras lectoras mexicanas con las que me reúno, pero sí me parece muy interesante porque somos países hermanos en muchos sentidos, ¿no? Como en nuestra superabundancia de recursos naturales, en la imposición como imperialista de Estados Unidos sobre nosotros, en la multitud de pueblos indígenas y afro que tenemos, en la complejidad de la historia del narcotráfico. O sea, tenemos como muchas cosas en común en la violencia estatal que hemos sufrido. Entonces me parecía como que en México se va a entender más que en España o en Argentina, ¿no? Sí, qué bueno que lo dices porque todos los cuentos me parecen increíbles, o sea, personalmente creo que me da un poco de risa que digas como de que a ver si son buenos, a mí me parecieron así, los leí, a mí me parece que escribir cuento es además muy difícil porque condensar como toda esta historia en tan poco me parece poderoso. Pero particularmente cuando yo dije este es uno de mis libros favoritos del año, fue precisamente cuando leí el último cuento, que es, bueno, no sé si cambió el orden de otras ediciones, pero justo es la de este chico que está con su abuelo buscando a su madre, bueno, buscando entre comillas. Y justo me recordó en la época que nosotras acá en México tuvimos a Felipe Calderón como presidente, fue la época más fuerte del narcotráfico. Yo soy del norte del país, entonces me tocó, pero fuertísimo la violencia que vivía, desapariciones, colgados, o sea, realmente fue impactante. Y, y justo trabajé mucho tiempo con adolescentes en esa época, entonces creo que también ese cuento me habló muchísimo, porque a veces lo único que quieres es ser adolescente y es muy difícil ser adolescente en un mundo en que no te está permitiendo tener esa facilidad de ser adolescente. Entonces, yo me acuerdo que lo terminé y fue que dije yo, esto es demasiado, porque justo estaba, además, yo lo leí cuando creo que cambiaron de presidente en Colombia, entonces fue justo en el momento y yo estaba leyendo como notas respecto a cómo estaban haciendo los acuerdos pues sí, con todo lo que estaba sucediendo. Entonces fue como muy, muy extraño como estos paralelismos que pues también vivimos en México y creo que también por eso me impactó mucho y sin embargo sentía que había como un asunto ahí como esperanzador en los personajes en donde que no se perdían por completo, pero bueno, en particular ese es mi cuento favorito, sé que otras personas tienen otro, por ejemplo, la ilustradora es muy claro cuál es su favorito, yo luego las dejo que elijan, pero ese fue el mío y no sé, me movió muchísimo justo como lograr recopilar esta voz adolescente de estoy harto de esto y
y no sé, como eso, no sé cómo fue escribir ese cuento, me gustaría saber ya que es mi favorito y que tengo la palabra en este momento. Pues fue difícil, o sea, fue duro, porque fue conectar con, digamos que cada uno de los personajes me permitía conectar con alguna emoción de la guerra, ¿no? Como, o con alguna salida, porque pensar en la paz en Colombia es muy complicado. Y un poco estos personajes me ayudaban a pensar cómo se puede hacer, ¿no? Cuando las heridas son tan profundas, cuando han sucedido cosas innombrables en este país, cómo reconciliarnos. Y este personaje, es la furia, ¿no? Es el puro dolor convertido en furia y en odio. Y eso también es lo más humano, ¿cómo no lo vamos a reconocer? O sea, si a ti te arrancan hasta tu familia también, hay dolor y hay odio y hay que reconocerlo, ¿no? Entonces fue difícil para mí escribirlo porque también pues me dejé atravesar por esa emoción y me sacudía. Y pues ese cuento en particular tiene que ver con algo que sucedió durante los gobiernos de Álvaro Uribe, que fueron dos gobiernos de ultraderecha y luego él puso como un presidente y luego otro, pero sobre todo sobre el periodo donde él gobernó empezó a pasar algo muy fuerte y es que digamos que su lugar de campaña era vamos a erradicar a la guerrilla, porque Colombia tiene muchos movimientos guerrilleros que vienen desde los 60, que también son guerrillas que han hecho cosas tremendas, ¿no? Pero con esta excusa de vamos a matar a todos los guerrilleros, se le dio un poder inmenso al ejército nacional, pero un poder desbordado. em, y además empezaron a hacer una práctica ya como muy inhumana y era a los soldados les decían que les iban a dar plata o les iban a dar días de vacaciones por cada guerrillero muerto. Eso es como casi que una práctica de sicariato. O sea, era el gobierno incentivando cosas que iban a terminar mal y lo que empezó a pasar es que se llevaban a niños de los barrios más pobres o a mujeres y los disfrazaban de guerrilleros y los mataban para reclamar como sus beneficios. Eso se llamó los falsos positivos. Pero pues como una de las cosas más crueles es que era a personas muy pobres, porque ellos creían que pues que no importa, o sea, que no iba a suceder nada con eso, ¿no? Entonces, y también empezaron también esos falsos positivos estaban relacionados con macro, macroproyectos, porque acá Colombia es un país muy rico naturalmente y empezaron a hacer, y hay macroproyectos energéticos, cultivo de palma, bueno, muchas cosas, una hidroeléctrica gigante, y frente a, hicieron una hidroeléctrica enorme, 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 enorme para exportar electricidad en uno de los principales ríos de Colombia, y casualmente muchas de las masacres o de los falsos positivos suceden en estos territorios donde hay tanta, también hay un interés económico muy grande, ¿no? Y Dabeiba, que es el pueblo donde sucede este cuento, fue un pueblo muy asolado por los falsos positivos, pero eran falsos positivos que le servían al gobierno en dos maneras: quitar personas para poner esa hidroeléctrica y también que los, el ejército podía reclamar esta plata. Em, entonces son unas cosas muy terribles y yo quería escribir sobre eso, pero yo decía, ¿cómo escribo sobre esto, no? Y ahí empecé a investigar como en noticias sobre, vi que en Dabeiba había una fosa común en el cementerio, o sea, loquísimo. En el cementerio del pueblo habían hecho una fosa común donde tiraban a los falsos positivos y me apareció este nombre de esta mujer de 15 años
y vi un testimonio de su padre, ¿no? Y ahí, o sea, los datos que yo pongo todo es ficcional, o sea, no sé si ella tenía un hijo. em, lo que sí sé es que esta mujer con este nombre estaba en una fosa en Dabeiba, y lo que cuento ya luego como en esa forma judicial es verdad. También me invento pedazos, ¿no? Pero a quién se lo entregan, y también había una alianza entre grupos paramilitares y el ejército, ¿no? Entonces todo eso es como el punto de partida, muy doloroso, pero como en un intento de darle cuerpo y darle particularidad a la voz de este adolescente, para ver si a través del arte nos volvemos a sensibilizar, ¿no? Porque en un país que lleva en guerra tantos años, la gente es como cifras, ¿no? Son más de 6.000 falsos positivos, cifras, y son personas, es el dolor muy particular de la gente. Entonces, un poco desde ahí nació el cuento, em, como un cuento de denuncia, se puede decir. Ay, qué fuerte. No, no, ya no sé qué más decir, porque la verdad sí creo que son temas bien complicados. Y a mí me tocó justo leer un artículo que hablaba de eso, de los falsos positivos y de cómo estaban llegando como acuerdos con las familias de falsos positivos. Y pues realmente es muy parecido en México. Es como una cosa muy común que suceda. Am, Chicas que andan por ahí, hola. No sé si quieran preguntar algo. Me gustaría que levantaran su manita para irnos así por orden. Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, rapidito. Ya, ya, obligadas. Yo sé que al principio como que es medio raro, pero adelante. Mayra, hola Mayra, ¿cómo estás? Hola, hola Laura, mucho gusto. Bueno, primero que nada, a mí me encantó el libro. Todos los cuentos se me hacen como únicos, ¿no? Los hiciste muy diferentes. Y además, dos partes, ¿no? Me conmovieron y como dijo Ale, esa parte de la esperanza también, ¿no? Porque yo cuando lo empecé creí que nada más iba a sufrir. Entonces, gracias por también poner cuentos pues al final lindos, ¿no? O sea, o al menos pensar que hay algo mejor para tus personajes. Pero una de mis preguntas para ti es, mi parte favorita fueron las diferentes voces que usaste. O sea, no en términos de diferentes personas, de diferentes géneros, de diferentes edades, e incluso en voz narrativa, ¿no? Incluso te aventaste uno de segunda persona que a mí se me hace de los más difíciles. Entonces yo quería saber si para ti en tu proceso de escritura tuviste uno de tus cuentos que sentiste que fue el más complicado o una voz narrativa que fue la más difícil de desarrollar para ti. Gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Como les contaba que este libro surge como una tesis de maestría. Bueno, les voy a contar algo anterior, y es que yo estudié literatura y yo quería ser escritora, pero cuando estudié literatura me bloqueé así terrible, como que lo que sentí es que la academia me decía, ¿para qué escribes si todo ya fue escrito? ¿Para qué intentas si todo ya está hecho? Y además te vuelves como un lector muy crítico, muy agudo, entonces tienes muchas herramientas para destruirte tu autoestima. Decir, eso es una mierda, eso no tiene... bah". Y me costó muchos años, muchos, no sé, más de 10 años, decir, bueno, ¿y qué tal si escribo? ¿No? Pero entonces hice un pacto conmigo misma, que fue no generar una sobreexpectativa sobre mi escritura, no buscar el perfeccionismo, sino plantearme la escritura como algo lúdico, como un juego. Decir, yo estoy aprendiendo, yo puedo cometer errores y voy a jugar. O sea, de verdad esto se trata también de disfrutarlo. Y desde ese punto de vista, en la maestría, me di mucho permiso de jugar, y por eso los cuentos son tan diferentes, porque era casi como
algo lúdico, como qué pasa si trato de hablar desde este personaje, no, y qué pasa si hago uno en segunda, o y qué pasa si lo hago así, como porque me estaba viendo a mí misma como un aprendiz, como yo voy a tratar de aprender en el hacer, ¿no? Porque en la literatura podemos teorizar mucho, pero hay algo muy raro de la literatura y es que uno realmente aprende haciendo, como podemos, como es en el escribir que aprendemos a escribir. Y siempre hay que volver a aprender, o sea, nunca se hace más fácil, como que siempre es como si no supieras y lo tienes que volver a descubrir. Entonces, en ese sentido, por eso son tan distintos los cuentos, porque era como desde ese lugar de tratar de aprender muchas cosas. Y el más difícil, yo creo que fue el del señor, el corazón del señorito, que es ese cuento de amor, pero porque quería, en ese cuento lo que me propuse fue jugar con el tiempo, ¿no? Y y era difícil técnicamente, como que no sabía cómo hacerlo bien sin que quedara muy obvio, como que él está viendo el futuro, ¿no? Pero que tampoco no se entendiera. Entonces era como un lugar de, ay, ¿cómo hago esto para tejerlo? Ese me pareció difícil. Pero creo que todos los cuentos tenían una dificultad y era precisamente encontrar la voz, ¿no? Porque incluso si tenemos un narrador en tercera persona omnisciente, el narrador en tercera persona también tiene una voz, una manera de enunciar, una manera de... Entonces me costaba mucho hasta que encontraba como, ah, sí habla, esto es así, ¿no? Y creo que también es como mucha prueba y error, pero nos hemos acostumbrado a sentirnos frustrados en la prueba y el error, ¿no? Como, ah, no me sale, chao, ¿no? Pero creo que en esa práctica de decir, bueno, pues estoy practicando, no sé, en el dibujo no me va a salir perfecto en la primera cosa, o sea, como hacer bocetos y ser paciente con uno mismo, uno va encontrando como por dónde es. Entonces era el reto sobre todo de ser paciente conmigo misma y decir, bueno, no, esta voz no funciona, esta tampoco, esta sí. Ay, qué cool, no, pues muchas gracias y excelentemente bien logrado. Yo también estudié literatura, pero fui de las que nunca me lancé a escribir. Entonces, pues te felicito por la valentía también, porque te quedó Igual, precioso. hay algo súper bonito de la escritura y es que no es como, como el deporte o como otras disciplinas, donde ya si uno dice soy muy viejo, no puedo empezar, ¿no? Sí, En la literatura uno puede empezar siempre, entonces hay que no aventarse, cierres ¿verdad? esa puerta, o sea, no sabes, o sea, Sí, tienes razón. Igual me motivaré algún día. Pero sí, no, te quedó precioso y para mí mi favorita, o sea, tu voz favorita fue la de la niña. O sea, porque me conmovió, porque me la creí, porque yo estaba escuchando a la niña, la seguí. O sea, fue de mis voces fue la mejor lograda, aunque todas me gustaron mucho. ay, Pues, muchas entonces, gracias. pues muchas gracias por tu respuesta y muchas felicidades. Gracias a ti. Muchas gracias, Mayra. ¿Alguien más, chicas? Levanten su manita. Así de que todas les da pena. Bueno, pues ya que no se quieren animar, yo sí quisiera preguntarte, Laura, ¿cómo te decidiste por el cuento? Porque, o sea, dices que fue pues tu proyecto de tesis, no sé si era como cuento específico lo que te pidieron, pero me gustaría saber cuál es tu relación con el cuento y cuáles son tus cuentistas de cabecera. Ya, muchos. Bueno, creo que el más es Rulfo. Como que lo amo, todavía lo amo mucho. No sé qué reputación tenga en México, pero para Sí, sí lo mí, queremos. Además, ¿sí? yo agradezco mucho que él haya sido como muy consciente y muy conciso de que voy a escribir esto y aquí está.
Entonces, Pero sí. es perfecto. Yo el otro día Ajá. estaba leyendo Pedro Páramo otra vez. Bueno, sus cuentos me parecen perfectos, así como... Y Pedro Páramo es de verdad como una obra de orfebrería. O sea, es que ese libro es como, pero ¿por qué escribías tan bien? No entiendo. Em, pero sí, como, digamos que mi experiencia con la fuerte fue durante la adolescencia y era con la poesía. Ese fue mi primera, yo hacía parte de un taller de poesía que se reunía los domingos y fue una cosa muy poderosa para mí. Pues creo que todos los adolescentes nos sentimos llamados como al lenguaje poético porque hay algo como de la contundencia del verso, ¿no? Como Ujú. y de la disruptivo que se puede hacer con la poesía. Y la verdad, cuando yo intentaba narrar, no entendía cómo, todo se me desarmaba, ¿no? Se me iba como una prosa poética y no sé. Y luego ya en la maestría teníamos pues muchas clases, tanto de no ficción, ficción, narrativa, dramaturgia, como que poesía, pudimos probar muchos géneros. Y ahí, no sé si porque ya tenía 30 años o qué, pero entendí algo muy sencillo que jamás había entendido y era como que uno puede dar estructura. Tuve un profesor que era un matemático y escritor que se llamaba, ay, ¿cómo se llama él? Es un escritor importante argentino, Guillermo Martínez. Pero él, como era matemático, entonces era muy metódico y era como escenario, personaje. Yo no sé cómo. Y mis compañeros lo odiaban porque era como, esa mirada tan cuadriculada a la literatura. Pero a mí, que venía como de un pensamiento muy disperso, fue como una ABC que yo necesitaba. Y me di cuenta que se podía armar una estructura para sostener un relato. Y eso fue fascinante, lo descubrí a mis 30 años, como wow. Pero además del cuento, me gusta mucho que el cuento em, tiene también como un gran nivel de condensación, ¿no? Entonces, en el cuento tú muestras un pedacito de un mundo, pero lo más importante del cuento es dejar la latencia de algo que no está dicho, ¿no? Como de un mundo más grande que quedó sumergido en la parte de abajo del iceberg. Y en ese sentido se parece al poema, ¿no? Porque el poema también es la metáfora, pero sumerge todo un universo de sentido. Y creo que para mi cabeza era más fácil pensar como en pequeñas escenas que encerraban un mundo. Entonces creo que por eso lo elegí. Primero porque me di cuenta que lo podía hacer y fue como, esto es fascinante, yo sí puedo narrar, porque yo pensaba que no lo podía hacer. Y segundo, porque siento que hay algo de la condensación de las escenas que en mi cabeza funciona así. Pero cuentistas, no sé, desde Quiroga, que pues que ya es un poco que se queda un poco más, sus artificios ya son como muy clásicos y chistosos. Incluso Clarice Lispector me parece una gran cuentista, muy rara. Samantha Schweblin me gusta mucho su primer libro, me parece una gran cuentista. No sé, es que son tantas personas. Eso se me vienen ahorita a la cabeza, como de, bueno, como de referentes. Y en este momento estás trabajando en lo que sigue, me imagino, o sea, más cuentos. Yo, toda la presión, discúlpame si suena a presión, no es presión, solo es pregunta curiosidad, curiosa. Pues como a mí me gusta incomodarme, y como ya vieron, como, ay, no, ahora voy a hacer otra cosa. Ujú. Entonces dije, ay, bueno, ¿qué tal si empiezo a hacer una novela? Y ha sido muy retador porque, por dos cosas. Primero, porque como nunca lo he hecho, estoy aprendiendo en la marcha y es muy confuso. La escritura tiene algo de caminar en la oscuridad también, como de ir descubriendo muy de a poco y eso puede generar ansiedad, como, ay, no, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Como caminar a través de la noche e ir descubriendo de a poco, empezar a iluminar de a poco.
Y también ha sido un reto porque hay que pensar más elementos, ¿no? Entonces, hay un arco narrativo más grande, hay más personajes, hay más puntos de vista que puedes elegir y tienes más tiempo para mirar a profundidad los personajes. Entonces son como más dimensiones que tienes que ir viendo, cómo tejerlas, y la verdad ha sido un gran reto, porque además como es un universo más grande, me tiende a pasar que se me desborda, como que empiezo, como los niños chiquitos cuando están jugando, y entonces pasaba esto, y entonces esto otro, y entonces, como inventar, 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 y luego tengo que volver a recoger y decir, no, ¿de qué se trata este libro? A ver, o sea, volvamos a la esencia, volvamos a mirar de por dónde ir. Entonces, la verdad, estoy muy confundida, pero voy avanzando como ahí en la oscuridad con la linterna viendo a ver si... Pero ¿tuviste ese problema de confusión cuando empezaste Sofoco, por ejemplo? O sea, cuando dijiste, voy a hacer cuentos para mi tesis, me imagino que también pasó, ¿no? O sea, como decir, Sí, yo creo que siempre pasa, pero luego se te olvida. Como yo nunca he tenido hijos, pero cuentan las mujeres que han parido que se les olvida el dolor del primer hijo y que por eso vuelven a tener un segundo. Entonces yo creo que a mí se me olvidó lo que sufrí, poco. Y mi hermana es la que me dice como, ay Laura, tú todo el tiempo estabas insegura con esos cuentos, solo que ya no te acuerdas porque la gente ahora te dice que son bonitos, pero tú todo el tiempo me decías, no, esto es horrible, esto es inmundo, lo voy a tirar a la caneca. no, pero mira, qué bello que hayan llegado hasta acá, porque ahora que hablaba Mayra y en general como que siento que cada persona tiene un libro, un cuento favorito del Sofoco, creo que también tiene que ver con nuestras experiencias de vida, pero no siento que todos los cuentos logren eso, o sea, que todos los cuentos en general en la literatura logren conectar con, normalmente siento yo que cuando alguien hace una antología como que sentimos que sí hay un cuento que sobresale de los demás. Y en este caso yo creo que como que todos los personajes son memorables y parecieran como justo pertenecer a esta gran voz en donde todos participan y a mí eso me parece muy bello. Pensaba ahorita en este cuento de la vendedora de Avon, que también pareciera como un cuento completamente ajeno a las otras circunstancias. Y justo ese cuento a mí me llevó a buscar cuáles eran los países con más diversidad bueno, de ecológica. No sé si ese es el término. Y me di cuenta de Colombia era el primero. Colombia tiene como el que tiene todos y eso, Ecosistemas, sí. ajá, y eso me voló la cabeza porque como que no estaba muy consciente de eso y como que cada cuento tenía ese detalle, ¿no? Que me llevaba a encontrarme y toda esta experiencia de la vendedora de Alabón, porque además aquí también vendemos, también, o sea, mi mamá y muchas mamás hacían eso, ¿no? Y justo además yo estoy aprendiendo ruso, o sea, me gusta mucho estudiar ruso, entonces como que todos los cuentos tenían así como una cosa en particular que me llevaba a encontrar más cosas. Y eso es lo que me gusta de la literatura que se hace en español, o sea, en mi lengua, que puedo luego ir como escarbándole a más cosas que yo desconozco. Y eso también es muy bello. Entonces, qué maravilloso que hayan llegado hasta acá los cuentos, ¿no? O sea, que hayan pasado por este proceso, a lo mejor que es difícil, pero que ahora estén aquí, que estemos hablando de ellos y que nos maravillen un montón. Ay, tan linda, muchas gracias. Y pues yo creo, chicas, no sé si alguien más tenga una pregunta final antes de ir cerrando esta charla. Ana María, adelante. Ay, no te escuchamos. Estás en mudo, Ana María. Hola, Hola. pues en principio estaba agradeciendo por a Ale por organizar esto, a ti por estar aquí y a todas las compañeras.
yo no soy de literatura, entonces como que no tengo así como que el análisis de los personajes o que si así ya sabes, pero fueron unos cuentos que sí me gustaron mucho, en donde, bueno, es el problema de la violencia. Los personajes son siempre estos de los que nadie habla, de los que no se les da voz, ¿no? O sí, estos que tratan de omitirlos, ¿no? De que no existen. Y sí, si me preguntaran qué cuento es tu favorito, es que yo leía y decía, ay, esto me encantó tanto. O sea, por ejemplo, el de Mingus, el Ardiente, me parece buenísimo, pero luego leí el siguiente, Esperar el Alud, y me volvió a gustar muchísimo. Y entonces no tenía manera de escoger. Por ejemplo, en Esperar el Alud creo que es como un gran monólogo, ¿no? Ujú, No sé si es el que Mayra dice que es en segunda persona, ujú. pero se me hizo así que el chavo está trabajando, está platicando consigo mismo, ¿no? Y Ujú. viendo las cosas. Pero bueno, muchas felicidades. Qué bueno que no se quedaron en el cajón los cuentos y que pudimos conocerlos, ¿no? Y a ver, esa novela va a estar increíble seguramente Ay, también. no. Muchas gracias. No, gracias a ti. Esto es lo más lindo de, de la escritura y es luego eh, conectar con otras mujeres, ver que para mí sigue siendo como magia, como saber que ustedes en otro país imaginan o habitan esas historias, es de verdad un honor para mí. Muchas gracias, de verdad, por leerme. Muchas Muy gracias, linda. Ana María, también. Aide tiene otra pregunta. Bueno, vi que levantó su mano. Aide, adelante. Hola a todas, pues estoy muy agradecida de que seamos las primeras, lectoras con las que platicas mexicanas. Creo que es como una experiencia muy padre. Espero que, pues, algún día vengas a visitarnos. No sé si ya hayas visitado México. Yo también coincido con todas. Los cuentos fueron como súper diferentes entre uno y otro y eso me llamó mucho la atención porque igual lo de las voces, los personajes y todos son como muy creíbles, o sea, no había ninguno en el que no te atrapara, entonces, pues eso me encantó de tus cuentos y todos como que son tan rudos en algún momento, pero también tienen su parte como muy linda, entonces siento que yo pensé que no se iba a terminar como muy triste también de leerlos, pero no, como que siempre hay un pedacito de esperanza y me gusta cómo mezclabas la parte de la naturaleza en tus cuentos, cómo hablabas, cómo describes. Y bueno, mi pregunta más bien va ahorita, porque en el lado de que estudiaste una maestría en escritura creativa, ¿tú recomendarías a alguien que quiera escribir, tomar un tipo de maestría, tomar un tipo de curso así? ¿Cuál es tu experiencia? O sea, ¿cómo llegaste tú a tu maestría? O sea, ¿cómo lo decidiste? Supongo que se te hizo difícil o dices, no, pues sí valió la pena y crees que es como un paso que te dio a dar, bueno, como una decisión que tomaste que te dijo así como de que, bueno, o sea, no serías como la misma escritora si no hubieras tomado esa maestría. Gracias por tus apreciaciones tan lindas. Em, yo sí recomiendo mucho hacer taller o lo que uno pueda, ¿no? Si hay talleres literarios o hacer una maestría, porque hay algo, como que hay este cliché de la escritura, es una cosa solitaria, donde alguien se encierra en en una montaña y se abstrae del mundo. Y sí, bueno, uno puede escribir así, pero yo siento que lo que más me potenció de la maestría fue, perdón,
tener compañeras y compañeros, como la comunidad. Es muy lindo cuando tú puedes, primero, ver que tus contemporáneos o gente como más o menos de tu edad o gente de carne y hueso escribe, ¿no? Porque muchas veces tenemos esta idea de como que se nos ha armado de los escritores son unos señores por allá que ya se murieron, Cervantes, Shakespeare, yo no sé qué, como una gente que es muy brillante, intocable y como que por allá en un pedestal. Y para mí fue una gran revelación ver a mis compañeras y compañeros escribir cosas tan buenas. Y eso me hizo dar cuenta como, ay, es una persona de carne y hueso, esto se puede hacer y incluso ponerle más atención, como, uy, qué bueno cómo armó ella esta escena, ¡ay! ¿Cómo lo hizo? Entonces, cuando es tu parte el que lo está haciendo, como que no lo ves como algo inalcanzable, sino que empiezas a aprender colectivamente de lo que hace el otro. Y otra cosa muy chévere de escribir en comunidad es que la gente te da devoluciones y te ayuda a crecer. También se vuelve como una usina creativa donde todos nos damos ideas con todos. Entonces, ay, no tengo este problema, no, y qué tal si más bien lo haces así, o qué tal si como que se empieza a expandir. Yo siempre creo que en soledad somos poderosas, pero en colectivo más, ¿no? Y eso es muy chévere de estar en un taller de escritura o en una maestría de escritura. Y hay otra cosa que a mí me ayudó, y es que nos cuesta mucho trabajo hacer cosas para nosotras que no tengan un deadline, ¿no? Y estar en una maestría sirve porque tú tienes que entregar el texto sí o sí, ¿no? Cuando la presión viene desde afuera, entonces uno dice, no, tengo que entregar el trabajo final, fue pucha. Como, en cambio, si uno está sola en su casa, ¿cómo tengo que escribir? Ah, no, pero primero voy a ir a ver el gato, no, pero voy a hacer el almuerzo, no, pero tengo que trabajar. Y siempre vas dejando la creatividad de última importancia. Las cosas que son para nosotras mismas tendemos a dejarlas de últimas, ¿no? Primero están los demás, primero está el jefe, primero está atender a cualquier otra persona que a nosotras. Entonces, por eso también me sirvió. Yo volvería, o sea, yo fui tan feliz en esa maestría. Cuando se acabó, yo lloraba, como no, ¿y ahora qué hago? Los martes a las 6 de la tarde. Fue muy, muy, muy chévere, pero creo que tanto las maestrías como talleres literarios sirven un montón, como si ustedes tienen interés por la escritura y encuentran otras mujeres que escriban, creo que ahí pasa algo muy poderoso, como aliarse entre otras, así sea con una sola amiga. Oye, nos juntamos a escribir un rato. Yo creo que eso ya te da como aliento, te ayuda a sentirte acompañada. Muchas gracias. Aide, no sé si tengas algo que decir respecto a eso o ya todo claro. Ah, pues está muy padre. Muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Bueno, con nosotras, más bien, porque todas somos chicas. Este, y pues sí, está muy padre, tienes razón. Yo también asisto a un taller de escritura y todo lo que nos contaste, como que lo reafirmo, lo he vivido. Es muy padre, te retroalimenta y cuando tienes como un buen orientador, pues creo que llega hasta lugares muy, muy, muy interesantes y pues qué bueno que pudiste publicar. Creo que es de las cosas que tal vez a veces son muy difíciles y llegar aquí y pues que podamos deleitarnos con tus cuentos. Y espero que tu novela también llegue pronto aquí. Ojalá Ale pueda hacer algo cuando llegue y pues ya nosotros podamos leerla y comentarla. Ay, tan lindos. Lo más difícil hay que terminarla primero. Ya verás que sí. Luego, o sea, ¿qué tal que la presión en realidad somos nosotras? El deadline te lo ponemos nosotras. No, no es cierto. Yo sé lo difícil que puede ser, pero pues nada, Laura, muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotras, por compartir como pues tu experiencia escribiendo y la verdad sí,
coincido con todas en que qué bueno que pudieron llegar estos cuentos para acá. A mí me parece que es importante como este diálogo que podemos tener entre diferentes experiencias de nacionalidades, se podría decir, porque quizás así podemos hacer algo por, no sé, siempre quiero decir que podemos cambiar el mundo. Yo sé que está bien difícil y que las cosas son muy complicadas, pero quiero pensar que si más personas estamos tratando de ver estos espacios y lados raros, pero no sé, hablar de ellos y tratar de ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, nada, pues muchas gracias, también muchas gracias a Polilla, que, y bueno, no sé si está, no creo que no vinieron, pero de todas maneras yo les escribo y les digo que muchas gracias por contactarte y pues qué padre que lo pudieron traer a México y espero que en más lugares lo estén leyendo, porque sí, son unos cuentos muy, muy preciosos, la verdad. No, no, muchas gracias a ustedes, de verdad. Qué bonito espacio y qué bonito que tengan también esta colectividad para discutir, para acompañarse, porque los libros son como experiencias de vida, ¿no? Y es como que lindo que tengan experiencias en conjunto y se acompañen unos a otros. Así es. Muchas gracias a ustedes. Sí, pues nada, entonces que tengan una bonita noche a las que vinieron y también a ti, Laura. Y pues nada, pues bonita noche y hasta después. Adiós a todas. Gracias. Gracias. Chao. Bye Muchas bye. gracias. Estén bien.